A nombre de Sebastián Maussan, le doy la bienvenida a Tercer Milenio 360 Internacional. Soy Mauricio Vázquez y estas son las que consideramos las verdaderas noticias. El rector de la UNAM, Leonardo Lomelí, reconoce que en el examen virtual para licenciatura subestimamos el tamaño del negocio que hay detrás para vender ayuda para resolverlo, por lo que se analiza volver al modo presencial. Menos del 80% de aspirantes acudieron e increíblemente hubo 22 intentos de trampa con lentes inteligentes, teléfonos celulares o con la suplantación de identidad. México ha iniciado 20 denuncias por la muerte de 17 connacionales ocurrida en operativos de la ICE o bajo su custodia. Por otra parte, Guatemala confirma que ha recibido más de 2,000 mexicanos deportados por los Estados Unidos, que los envía lejos para complicar su regreso. Un sismo de 7.2 grados en la escala Richter sacude a la zona de Ayacucho, en Perú, y desata el terror después de los recientes terremotos en Venezuela y Colombia, que causaron casi 7,000 muertos. Registra Francia 7,300 muertes adicionales vinculadas a las olas de calor que azotan al continente europeo. ¿De qué se trata? Piden exmilitares a Donald Trump desclasificar ya toda la información OVNI que mantiene oculta y que aseguran entregaron al gobierno estadounidense. No se lo puede perder. Así iniciamos con las noticias más relevantes del día. Solo aquí, en Tercer Milenio 360 Internacional. La UNAM detectó 22 intentos de fraude durante el examen de control. Hubo casos de lentes inteligentes, celulares y suplantación de identidad. El rector, Leonardo Lomelí, reconoció que la universidad subestimó el negocio detrás de la venta de ayuda para resolver la prueba. Es una nota de Valdemar López. La Universidad Nacional Autónoma de México concluyó la aplicación del examen de control en las 4 sedes, tanto en la capital como al interior del país, con el objetivo de corregir las irregularidades y supuestas trampas en el proceso de admisión 2026 a licenciaturas. La aplicación inició la semana pasada en las ciudades de León, Guanajuato, Oaxaca y Tijuana, Baja California, y en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México del 17 al 19 de agosto. Aunque no hubo mayores incidentes, autoridades de la UNAM sí detectaron nuevos intentos de hacer trampa. En la sede del Palacio de los Deportes hubo 22 intentos de trampa entre algunos aspirantes que usaron lentes inteligentes o teléfonos celulares para grabar las preguntas de la prueba, además de registrarse algunos intentos de suplantación de identidad, por lo que estos casos particulares fueron suspendidos inmediatamente. El rector Leonardo Lomelí Vanegas reconoció que como institución subestimaron el tamaño del negocio existente para ayudar o directamente a hacer trampa en las pruebas en línea que aplicaron en mayo, por lo que consideró que esta desafortunada experiencia de las trampas en el proceso de admisión 2026 obligará a la universidad a replantearse no solo la posibilidad de regresar al examen presencial a partir del próximo año, sino de aplicarlo en más sedes foráneas. Respecto a la estimación inicial de participación, Lomelí Vanegas indicó que de los más de 58,000 convocados al examen de control, cerca del 80% cumplió con el registro, pero de estos, no todos se presentaron finalmente al examen presencial. Aquí vimos que, como les decía, aproximadamente el 80% de los fueron convocados sí se inscribió y sí descargó su comprobante. Y de esos aproximadamente un 80 finalmente se presentó. Ahí la buena noticia es que de los que se presentan, que estamos calculando que ya sumando los 2 exámenes, andaremos aproximadamente sobre los 36,000 o 37,000 tal vez estudiantes, más de la mitad van a tener un lugar en la universidad. Por supuesto estaremos atentos a que se haga todo el análisis estadístico antes de que se lleve a cabo la asignación y se publiquen los resultados, lo cual esperamos que ocurra en el último fin de semana de este mes de agosto. La máxima casa de estudios tiene previsto publicar los resultados
del examen de control entre el 29 y el 30 de agosto, para que los aceptados inicien clases el lunes 31. La Secretaría de Relaciones Exteriores informó sobre las investigaciones por la muerte de 17 mexicanos en operativos de ICE en Estados Unidos. México presentó denuncias ante fiscalías estatales y federales de distintos estados. Nos lo cuenta Bernardo Zabaleta. El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, informó que van 17 mexicanos fallecidos durante operativos o bajo custodia del ICE en Estados Unidos en lo que va de la segunda administración de Donald Trump. Añadió que se han presentado 20 denuncias, las cuales 8 fueron ante fiscalías estatales y 12 ante fiscalías de distrito. En la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, detalló que las muertes de mexicanos ocurrieron en 8 estados: Arizona, California, Florida, Georgia, Illinois, Luisiana, Missouri y Texas. Al respecto, la presidenta Claudia Sheinbaum comentó: Normalmente son los familiares quienes presentan la denuncia y nosotros los apoyamos, de las personas que fallecieron en los centros de detención o en algún operativo. Sin embargo, pues estamos hablando ya de 17 compatriotas que han fallecido en Estados Unidos en centros de detención o en operativos. Entonces tomamos la decisión de que de manera directa la Cancillería presentara las denuncias. Son denuncias ante fiscalías estatales, distritales o incluso federales en Estados Unidos, porque queremos que se haga una investigación y si hubo responsabilidad de algún miembro del gobierno, de ICE o de los privados que cuidan en el centro de detención, que tienen a su cargo el centro de detención, pues que se proceda, porque son demasiados casos y nuestra obligación es siempre defender a las y a los mexicanos que están en Estados Unidos o en cualquier lugar del mundo. De las 20 denuncias presentadas por México, 3 respondieron que iniciarán la valoración de acciones, mientras que la de Florida concluyó que el deceso reclamado fue un suicidio, informó el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco. El canciller agregó que se transmitió la denuncia de la fiscal general de la República ante el Departamento de Justicia sobre los 17 fallecimientos. Roberto Velasco agregó que el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, expresó conocimiento y preocupación de la muerte de connacionales a manos del ICE y aseguró que también se transmitió la información al Consejo de Derechos Humanos de la ONU para consideración independiente. Guatemala confirmó que ha recibido a más de 2,000 mexicanos deportados por Estados Unidos durante este año. El gobierno guatemalteco asegura que permanecen menos de 24 horas antes de ser enviados a su país, a México. Es una nota de Jennifer Martínez. El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, ha confirmado el recibimiento de 2,284 mexicanos deportados de Estados Unidos. Han permanecido menos de 24 horas y han sido trasladados a México. Sobre el tema de los mexicanos, efectivamente se han recibido ciudadanos mexicanos que llegan en vuelos donde se está haciendo repatriados guatemaltecos. Y nosotros hemos coordinado con el gobierno mexicano para que estas personas que están llegando a Guatemala pasen en condición de tránsito para ingresar a territorio mexicano en menos de 24 horas después de haber llegado al país. Es decir, es una escala de tránsito la que se está haciendo. Esto se ha reflejado en cómo la política migratoria de Donald Trump lleva una estrategia para enviar a deportados a terceros países. Una investigación de parte del medio CBS News señaló que Estados Unidos ha deportado bajo discreción a migrantes mexicanos a países más alejados de la frontera, como Honduras y Guatemala, en vez de regresarlos a su país de origen. Esto a pesar de que el gobierno de México ya había aceptado el regreso de todos sus ciudadanos. Bernardo Arévalo explicó también que las personas llegan a Guatemala junto con ciudadanos guatemaltecos deportados y permanecen en territorio del país centroamericano únicamente el tiempo necesario para continuar su viaje hacia México. Rechazó el término tercer país seguro para Guatemala, al no otorgar refugio ni permanencia en su país. Es lo mismo que el propósito de enviarlos a Ecuador o a África o a cualquier otro lugar. Transmitir las dificultades.
asegurarse de que la gente sepa que esta es una posible consecuencia de permanecer indocumentados en los Estados Unidos y alentar a la gente a autodeportarse. La situación ocurre mientras la administración de Donald Trump mantiene una política migratoria enfocada en incrementar las deportaciones y utilizar acuerdos con gobiernos de otros países para recibir a personas expulsadas de Estados Unidos, sin importarles el destino final, con tal de verlos lo más lejos posible de su frontera. Los mercados internacionales cerraron con pérdidas mientras aumentan las tensiones en el conflicto con Irán. El petróleo subió más de 2% y el peso mexicano registró una ligera depreciación frente al dólar. Nos lo cuenta Eduardo Torres. La guerra en Medio Oriente también impacta a los mercados financieros. El peso mexicano registró una ligera depreciación frente al dólar y se mantiene cerca de la barrera de los 17 pesos por dólar. Los inversionistas mantienen la cautela ante la incertidumbre que genera el conflicto entre Estados Unidos e Irán y la falta de avances para mantener el alto el fuego. La tensión geopolítica aumenta la aversión al riesgo y presiona a las monedas de países emergentes, entre ellas el peso mexicano. Pero el conflicto en Medio Oriente no es el único factor que preocupa a los mercados. Los operadores también están atentos a la revisión del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, el TEMEC. La política comercial del gobierno de Donald Trump y la incertidumbre sobre el futuro del acuerdo generan presión adicional sobre la moneda mexicana. El peso es afectado por la incertidumbre comercial relacionada con la revisión del TEMEC y por la estabilidad del dólar, a medida que persiste la incertidumbre geopolítica. A estos factores se suma la expectativa por las próximas decisiones de la Reserva Federal de Estados Unidos. Los inversionistas esperan las minutas de la más reciente reunión de política monetaria de la Fed, que podrían ofrecer nuevas señales sobre el rumbo de las tasas de intereses. La información será clave para los mercados ante una menor expectativa de que la Reserva Federal reduzca sus tasas de intereses este año. Sin embargo, la evolución del conflicto en Medio Oriente, la revisión del TEMEC y las decisiones de la Reserva Federal podrían marcar el rumbo de la moneda mexicana en los próximos días. Rusia lanzó un ataque combinado de gran escala contra Kiev. El saldo es de al menos 16 muertos y 39 heridos. Ucrania reconoce que enfrenta una grave falta de sistemas de defensa antiaérea. Es una nota de Mariana Díaz. Una de las ofensivas aéreas más devastadoras en meses sacudió Kiev, la capital de Ucrania, este jueves 20 de agosto. El ataque combinado de misiles y drones perpetrado por las fuerzas rusas dejó un saldo trágico de al menos 16 personas muertas y 39 heridas. El bombardeo masivo fue ejecutado de manera calculada por Moscú para aprovechar la crítica escasez de defensas antiaéreas que padece el ejército local. Este ataque se prolongó por más de 9 horas y combinó el despliegue de más de 100 drones con decenas de misiles balísticos. Los distritos de la capital ucraniana, Siatoshen, Solomiansky y Darnitsky, concentraron la mayor cantidad de daños. Las explosiones provocaron el colapso de los pisos superiores de varios edificios residenciales, causaron destrozos severos en un hospital infantil, destruyeron almacenes comerciales y obligaron a realizar cortes masivos de energía eléctrica. Un cohete golpeó el techo. Fue increíblemente ruidoso. Inmediatamente, los escombros y las puertas fueron volados. Había columnas de humo, columnas de fuego, gritos, llanto y desesperación. 2 personas murieron en nuestro edificio, pero los rescatistas respondieron rápida y profesionalmente. Les estoy agradecida por eso. Que todos estos rusos ardan en el infierno. Nunca conseguirán lo que quieren. Somos personas fuertes. Nos mantenemos de pie. No nos romperán. Reconstruiremos nuestro país. ¡Gloria a Ucrania! El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, lanzó un reclamo a la comunidad internacional y enfatizó que la vulnerabilidad aérea provocada por el retraso en el suministro de armas occidentales cuesta vidas civiles de forma directa. Por su parte, el ministro de Defensa de Rusia justificó la incursión a través de un comunicado en Telegram.
asegurando que los objetivos eran estrictamente militares enfocados en fábricas de componentes de drones y centros logísticos de transporte. Detrás de las cifras y los daños materiales, este ataque representa una profunda tragedia humana que altera a las familias ucranianas. La pérdida de 16 vidas rompe hogares de forma abrupta, mientras que las decenas de heridos enfrentarán secuelas físicas y traumas psicológicos persistentes. Un terremoto de magnitud 7.2 sacudió este jueves la región de Ayacucho en el sur de Perú. El movimiento ocurre después de los 2 recientes sismos registrados en Colombia y Venezuela. Vamos con la información. Un sismo de magnitud 7.2 sacudió este 20 de agosto la región andina de Ayacucho en el sur de Perú. El Instituto Geofísico de Perú confirmó la información sobre las características del sismo y medios locales reportaron desprendimientos de rocas y algunos daños en viviendas de Ayacucho. Al respecto, el director del Instituto Geofísico Peruano, Hernando Tavera, dijo que por ahora no ha ocurrido nada crítico. Continúan con la evaluación de la situación generada. Las autoridades descartan, por ahora, posibilidad de tsunami. Este nuevo terremoto ocurre apenas 10 días después de otro fuerte movimiento registrado en Colombia, que dejó 262.154 damnificados, 4.437 heridos, 262 desaparecidos y 314 fallecidos, según cifras reportadas hasta el 20 de agosto. Semanas antes, el 24 de junio, Venezuela registró 2 fuertes terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 que provocaron miles de víctimas y graves daños materiales en distintas regiones del país. Perú forma parte del llamado Cinturón de Fuego del Pacífico, una extensa zona que rodea el Océano Pacífico y concentra gran parte de la actividad sísmica y volcánica del planeta. Una zona tectónicamente activa en la que un terremoto puede ocurrir en cualquier momento. Francia registra alrededor de 7.300 muertes adicionales durante las olas de calor de este verano. Autoridades aclaran que todavía se analiza cuántos fallecimientos pueden atribuirse directamente a las altas temperaturas. Nos lo cuenta Bernardo Zabaleta. El verano de 2026 está siendo uno de los más difíciles en Francia. Aún no termina agosto y ya se contabilizan alrededor de 7.300 muertes adicionales vinculadas a las olas de calor que azotaron el territorio francés desde finales de mayo. La primera ola, ocurrida entre el 17 y el 30 de junio, dejó 5.764 fallecidos, mientras que la segunda, del 3 al 22 de julio, sumó otros 1.243. Casi 3/4 partes de las muertes de julio afectaron a personas de 75 años o más. La mitad de los fallecimientos ocurrieron en hospitales, cerca del 26% en domicilios particulares y un 18% en residencias de ancianos. El Ministerio de Salud presentó estos datos y advirtió que la mortalidad abarca todo tipo de causas, por lo que aún no pueden atribuirse con total certeza al calor extremo. Francia ha atravesado ya 5 olas de calor desde la primavera. La canícula de junio fue catalogada como la más intensa jamás registrada, incluso más severa que la del fatídico verano de 2003, cuando murieron alrededor de 15.000 personas. Entonces soy impresor textil, lo que significa que trabajo en un taller con muchas máquinas que generan calor. Y con la ola de calor regresando, es casi imposible comer en el taller y estar cómodo. Así que vengo aquí para encontrar un poco de paz y tranquilidad. El 80% de la población francesa estuvo expuesta a temperaturas extremas con impacto en 78 de los 100 departamentos del país. La ola de calor prolongada agravó también una sequía que ya afecta a gran parte del territorio. Desde mediados de agosto, más de 40.000 personas sufren por cortes o interrupciones en el acceso al agua potable, y la situación afecta a unas 550.000 personas en total. Más de 2/3 del país están sujetos a restricciones en el uso del agua, y en algunas comunidades rurales el suministro llega exclusivamente mediante camiones cisterna. La ministra francesa de Medio Ambiente, Monique Barbude, estima que los costos directos e indirectos de las olas de calor de este año se ubican entre los 10 y 15.000 millones de euros. El balance definitivo de víctimas del verano se conocerá en octubre cuando se cierren los datos de la temporada de verano. Sin embargo, con las cifras disponibles hasta ahora, 2026 se perfila ya como el año más letal por calor en Francia desde 2003. Este Día Mundial del Mosquito
llega en medio de una alerta sanitaria. El aumento de las temperaturas favorece la expansión de especies que transmiten el dengue, zika y malaria hacia regiones donde antes no podían sobrevivir. Es una nota de Carmen Ramos. Es pequeño, casi imperceptible, pero una sola picadura suya puede convertirse en una amenaza para la salud. En el marco del Día Mundial del Mosquito, una fecha que busca crear conciencia sobre los riesgos de las enfermedades transmitidas por estos insectos y recordar que la prevención puede salvar vidas. La fecha rinde homenaje al médico británico Sir Ronald Ross, quien el 20 de agosto de 1897 descubrió que eran los mosquitos hembra los responsables de transmitir la malaria a los seres humanos. Su hallazgo fue fundamental para comprender y combatir una de las enfermedades infecciosas más importantes del mundo. Pero la malaria no es el único peligro. A pesar de su tamaño, los mosquitos también pueden transmitir enfermedades como el dengue, la zika, la chikungunya y la fiebre amarilla. Algunas de ellas son capaces de provocar complicaciones graves e incluso la muerte. En México, uno de los principales protagonistas de esta amenaza es el Aedes aegypti, un mosquito que se adapta fácilmente a los entornos urbanos y que puede reproducirse en lugares tan comunes como cubetas, llantas, macetas, tinacos o cualquier recipiente donde se acumule agua. Cabe mencionar que la saliva del mosquito contiene un tipo de proteínas que el sistema inmunológico no logra identificar. Por ello, llega a provocar picazón y abultamiento de la zona donde se recibió la picadura. Por eso, combatirlo no depende únicamente de las autoridades sanitarias. Vaciar recipientes, mantenerlos limpios, tapados, eliminar el agua estancada y utilizar repelente son acciones sencillas que pueden reducir los sitios donde estos insectos se reproducen y disminuir el riesgo de contagio. En ocasiones la amenaza parece demasiado pequeña para preocuparnos, pero detrás de un mosquito puede existir una enfermedad que cambia una vida. Este Día Mundial del Mosquito nos recuerda que la prevención comienza en casa y que eliminar un criadero puede ser tan importante como evitar una picadura. Florida abrió el primer museo de Estados Unidos dedicado exclusivamente a las medusas. El espacio muestra diferentes especies y busca acercar al público a estos sorprendentes depredadores marinos. Nos lo cuenta Mariana Díaz. El primer museo en Estados Unidos dedicado exclusivamente a las medusas abrió en Pompano Beach, Florida, buscando crear conciencia sobre la resiliencia ancestral de estos organismos. El Jellyfish Museum es el primer establecimiento en el país norteamericano dedicado a la exhibición y estudio de medusas, fundado por inmigrantes ucranianos como un centro educativo y de arte vivo. El recinto cuenta con 21 tanques de diversas especies y proyecciones inmersivas diseñadas para ofrecer una experiencia relajante. Entre sus habitantes actuales destacan las ortigas de mar japonesas, las medusas luna, las cuales son capaces de regenerarse por completo si se parten a la mitad, las medusas moteadas y las medusas invertidas. Estas últimas son nativas de los ecosistemas de manglares de Florida. Las exhibiciones están diseñadas estratégicamente en salas oscuras donde la única iluminación proviene de los propios tanques de agua salada y de proyecciones temáticas en las paredes. Esta combinación visual sumada a una sutil música de fondo genera un ambiente zen e hipnótico que emula la experiencia de caminar en las profundidades del océano, permitiendo a los visitantes observar de manera segura a las criaturas sumamente delicadas. La labor de los guías del centro se enfoca en derribar los prejuicios comunes sobre estos invertebrados y destacar su rol crucial en el océano. La idea principal aquí es transmitir a las personas la sensación de que saben algo más sobre las poblaciones de medusas, ya que hasta ahora conocemos unas 4.000 especies diferentes que pueden clasificarse como tales. El Jellyfish Museum invita a pausar el ritmo acelerado para conectar con la belleza y resiliencia de la naturaleza a través de la contemplación de sus criaturas. La existencia milenaria de estos seres delicados demuestra que la verdadera fortaleza reside en la sutil capacidad de fluir y adaptarse con el entorno.
Una nueva terapia genética fue aprobada para tratar determinadas formas de ceguera hereditaria. El tratamiento busca reparar células dañadas de la retina y mejorar la capacidad visual de los pacientes. Es una nota de Elisbeth Campuzano. Desarrollada por científicos de la Universidad de Pensilvania y autorizada por la Administración de Alimentos y Medicamentos FDA, llega la primera terapia génica para corregir la ceguera hereditaria conocida como Luxturna. Recientes ensayos clínicos avanzados continúan expandiendo estas técnicas de inyección para reparar fotorreceptores y abordar nuevas patologías visuales complejas. Dicha terapia funciona como un sistema de mensajería molecular que introduce una copia sana de un gen directamente en las células retinianas, utilizando un vector viral adenoasociado modificado. A través de una inyección subretiniana, el vector entrega el gen, lo que permite que las células produzcan proteínas funcionales que detengan la muerte celular y restauren la función visual. La terapia se enfoca en solucionar los defectos en el ADN dentro de las células de la retina, lo que retiene la degeneración celular progresiva y mejora la agudeza visual. Además, los especialistas señalan que este tipo de tratamientos representan un cambio de paradigma, porque ya no se busca únicamente compensar la pérdida de visión con lentes, dispositivos o rehabilitación, sino intervenir directamente en el mecanismo genético que provoca el deterioro. Aunque su aplicación todavía está limitada a pacientes que cumplen con determinados criterios médicos y genéticos, los resultados obtenidos impulsan nuevas investigaciones para desarrollar terapias similares contra otras enfermedades de la retina. Con ello, la terapia génica se perfila como una de las herramientas más prometedoras de la medicina moderna, tratamientos diseñados para llegar al origen de una enfermedad y no solamente combatir sus consecuencias. Un avance que podría devolver la esperanza a pacientes con enfermedades visuales hereditarias y abrir el camino para que, en el futuro, otras formas de ceguera también puedan ser tratadas desde su origen genético. El Salón Mundial de los Robots en Pekín presenta nuevas máquinas capaces de realizar tareas cada vez más complejas. China apuesta por la robótica como uno de los sectores estratégicos para transformar el mercado laboral. Nos lo cuenta Jennifer Martínez. Más de 300 empresas exhiben en Pekín, China, robots capaces de preparar alimentos, clasificar paquetes, jugar ping-pong e incluso realizar tareas industriales. El país busca convertir la inteligencia artificial incorporada en máquinas en una pieza estratégica de su economía. Pekín se convirtió en una enorme vitrina del futuro en la Conferencia Mundial de Robótica 2026, bajo el lema Simbiosis humano-máquina, convergencia entre industria y demanda, con cerca de 50.000 metros cuadrados. Este año hemos sido testigos de la integración de la IA y el hardware en aplicaciones concretas. Por ejemplo, algunos expositores presentaron robots domésticos, robots de cocina especializados en fideos, robots de compañía y diversos robots industriales adaptados a diferentes escenarios. Estos avances están indudablemente impulsados por el progreso en la inteligencia robótica, posible gracias a la IA. Máquinas capaces de clasificar paquetes, preparar alimentos, aquellos que bailan y hasta intentos de boxeo. Uno de los equipos que más atención ha generado es un robot capaz de disputar un partido de tenis de mesa. Utiliza cámaras y sistemas de percepción para identificar la trayectoria de la pelota, predecir su movimiento y coordinar su cuerpo para responder al golpe. China lleva años con el objetivo de impulsar la automatización. Actualmente es el mayor mercado mundial de robots industriales. Según la Federación Internacional de Robótica, en 2024 se instalaron aproximadamente 295.000 robots industriales en China, el equivalente al 54% de todas las instalaciones nuevas en el mundo. El país también superó los 2 millones de robots industriales operativos, la mayor cifra registrada en un solo país. A esta combinación entre inteligencia artificial y máquinas físicas se le conoce como inteligencia incorporada. Y ahí está uno de los grandes objetivos de la industria:
pasar de robots que funcionan únicamente en ambientes controlados a máquinas que puedan desenvolverse en espacios reales. Millones de dólares se destinan a desarrollar esa tecnología. La pregunta que empieza a acompañar cada vez más a estos robots ya no es solamente qué pueden hacer, sino qué trabajos harán cuando puedan hacerlo de manera confiable. La reintroducción de castores en varias regiones de Europa se está ayudando a recuperar humedales y mejorar la calidad del agua. Sus presas naturales también pueden reducir inundaciones y ayudar durante las sequías. Es una nota de Carmen Ramos. Lo que durante décadas fue un problema recurrente de inundaciones en el oeste de Londres, encontró un aliado inesperado: los castores. Estos animales están modificando el paisaje con sus presas y ayudando a retener el agua de lluvia de manera natural. Una estrategia que además podría traer beneficios para el medio ambiente. Las fuertes lluvias convirtieron algunas zonas del oeste de Londres en puntos vulnerables a las inundaciones, pero en 2023 llegó una solución poco convencional. 5 castores europeos fueron introducidos en Paradise Field, un antiguo campo de golf en Ealing, como parte de una estrategia de manejo natural del agua. Su herramienta, sus propias presas. Estos animales construyen estructuras con ramas, troncos, piedras y lodo que disminuyen la velocidad de las corrientes y hacen que el agua se extienda y permanezca más tiempo en el terreno. El resultado es similar al de una enorme esponja natural. El suelo absorbe más agua y posteriormente la libera de manera gradual, reduciendo la cantidad que llega de golpe a los cauces y zonas urbanas. El proyecto en Londres forma parte de una estrategia más amplia que busca utilizar soluciones basadas en la naturaleza para reducir el riesgo de inundaciones, y los primeros resultados son alentadores. De acuerdo con información sobre el proyecto, 2024 fue el primer año en que las fuertes lluvias no provocaron las inundaciones habituales en esa zona. La población de castores también aumentó y actualmente se reportaron 8 ejemplares. Un estudio internacional publicado en 2026 encontró que los tramos de ríos donde el castor europeo construye sus presas pueden almacenar hasta 26% más de carbono. El material vegetal y los sedimentos quedan atrapados detrás de las presas y pueden conservar ese carbono durante décadas. Además, el agua tiene más oportunidades de infiltrarse en el suelo, favoreciendo la recarga de los acuíferos. Los castores no sustituyen por completo a las grandes obras de infraestructura, pero muestran que la naturaleza también puede convertirse en una aliada frente a los efectos de las lluvias extremas. A veces, una solución para un problema moderno puede encontrarse en una especie que simplemente hace lo que ha hecho durante miles de años: construir, retener y devolver el agua poco a poco. Fíjense, en 2 días, 3 escenas que no cuadran. Una, en Buenos Aires, el director de la DEA elogia a Omar García Harfuch, el secretario de Seguridad, y lo llama aliado. Aplausos. 2, en Palacio Nacional, la presidenta Sheinbaum le reclama a esa misma DEA un doble discurso. Hoy te elogian, antes te acusaban. Y marca la línea: cooperación sí, pero sin subordinación. Y 3, la que de verdad importa. Mientras arriba se cruzan elogios y reclamos, abajo, en Michoacán, el crimen organizado bloquea decenas de carreteras, secuestran tráilers, los incendia y paraliza medio estado en horas. ¿El motivo? Protestar porque el gobierno detuvo a una de sus células. Y seamos justos, sí hubo golpe, hubo detenciones, el gobierno actuó. Pero que un cártel cierre un estado entero, casi a voluntad, como quien manda un reclamo, quien dice y que controla el territorio cuando cae la tarde, ahí está la ironía. Arriba, la soberanía se discute en cumbres y discursos. Abajo, en una carretera de Michoacán, la soberanía la ejerce quien decide si tú
puedes pasar o no, porque la soberanía de verdad no se presume en un podio, se mide si una familia puede llegar a su casa sin toparse con un tráiler en llamas. Piensa, quizás estemos de acuerdo. Estas son las breves de Tercer Milenio 360 Internacional. Tercer Milenio 360 Internacional informa. Acuerdo comercial Canadá-Estados Unidos presiona a México. Que el día de hoy presentamos Olinea Carga. Lanzan Olinea Pickup y buscan inversionistas para producirlo. Este es Olinea Carga. Este vehículo tiene una gran capacidad. Transporta hasta 650 kilos con un rango de más de 120 kilómetros. Está diseñado para acomodar muchísimas cosas, entre ellas una de las unidades de carga más comunes en México, que es el guacal. Caben 12 guacales sobre la plataforma y se pueden estivar en varios niveles. Rocket Lab lanzó con éxito un nuevo satélite japonés de observación terrestre. Su radar podrá obtener imágenes de alta resolución incluso de noche o con nubes. Nos lo cuenta Guillermo López. 3, 2, 1. La compañía espacial Rocket Lab ha lanzado exitosamente un satélite japonés para obtener imágenes de alta resolución de nuestro planeta para la compañía nipona IQPS. El lanzamiento se produjo la madrugada del jueves 20 de agosto desde Nueva Zelanda. El nuevo satélite forma parte de una constelación de 10 satélites que por medio de la tecnología de radar de apertura sintética capturarán imágenes de la Tierra. Los 10 satélites de la constelación fueron enviados al espacio por medio de un cohete Electron de Rocket Lab, el cual hasta ahora ha tenido una tasa de éxito del 100%. Hasta la fecha, Rocket Lab ha lanzado en total 91 cohetes Electron al espacio, siendo este modelo el cohete orbital de carga más pequeño del mundo. Se tienen programadas otras 17 misiones para completar la constelación de satélites japoneses antes de 2030, con el próximo lanzamiento programado para el tercer trimestre de 2026. Rocket Lab fue fundada en el año 2006 en Nueva Zelanda por el empresario Peter Beck, aunque posteriormente se trasladó su sede a California. Rocket Lab realiza lanzamientos para gobiernos y empresas privadas de todo el mundo. Actualmente desarrolla un nuevo cohete reutilizable llamado Neutron, con el que competirá directamente con el Falcon 9 de SpaceX. El cohete Neutron podrá transportar hasta 13 toneladas de carga a la órbita baja de la Tierra y está diseñado para desplegar rápidamente grandes constelaciones de satélites, aunque también se planea utilizarlo en futuras misiones a otros planetas. Su primer lanzamiento está previsto para finales de 2026. Exmilitares y antiguos contratistas del gobierno estadounidense piden a Donald Trump liberar toda la información todavía clasificada sobre el fenómeno OVNI. Entre ellos está Matthew Brown, quien asegura haber entregado al Congreso información sobre tecnología de origen desconocido y el llamado programa Constelación Inmaculada. Es una nota de Francisco Rubio. Cada vez más exmilitares y contratistas del Pentágono están solicitando que el presidente Donald Trump haga públicas todas las evidencias de la realidad ovni extraterrestre que aún permanecen clasificadas como alto secreto. Entre ellos, el retirado oficial de inteligencia Matthew Brown, quien dio a conocer el programa de recuperación de tecnología no humana llamado Constelación Inmaculada. Mi nombre es Matthew Brown. Del 2018 al 2025, serví como contratista de seguridad nacional para el Departamento de Guerra y el Departamento de Estado. En estos roles, se me confió la información de inteligencia más sensible de nuestra nación a todo nivel de clasificación, junto con operaciones diseñadas para contrarrestar las capacidades más destructivas de adversarios.
Al inicio del 2023, entregué información sensible a miembros del Senado y Congreso sobre fenómenos anómalos no identificados, tecnologías de origen desconocido e inteligencias no humanas. También soy el autor del documento conocido como Reporte Constelación Inmaculada. La versión pública tiene detalles que exhiben que el gobierno de Estados Unidos posee conocimiento de larga data de estos temas. Los ciudadanos y el Congreso no saben toda la verdad por acuerdos secretos y amenazas activas que me impiden hablar libremente. Señor presidente, respetuosamente le pido que me libere de todas las obligaciones secretas y de no desclasificación, y proteja a mi familia de aquellos que desean dañarme por decir al pueblo estadounidense la verdad. No estamos solos. Asimismo, el retirado oficial de la Fuerza Aérea Dylan Borland se sumó al llamado para que Trump desclasifique las evidencias y proteja a los testigos como él. Mi nombre es Dylan Borland, exanalista de inteligencia geoespacial de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Estoy aquí para pedirle al presidente Trump que desclasifique todos los archivos OVNI y UAP, que han sido sacados a la luz por denunciantes como yo, y todos antes y después de mí, tanto conocidos como anónimos. Puedo decir con certeza que yo entregué evidencias de operaciones actuales a agencias como la OVNI, ARO, la ISIC, así como a personal del Congreso. Hacemos esto con la esperanza de que el presidente Trump dé un paso al frente y lidere en este tema y otorgue la verdad y transparencia a los estadounidenses, así como a toda la humanidad. Tengo la esperanza junto a otros, que al entregarle estos videos al presidente, dé un paso al frente y lidere a una nueva realidad no solo a Estados Unidos, sino a toda la humanidad. Extraordinarias declaraciones de expersonal militar y de inteligencia que afirman públicamente que no estamos solos y que el gobierno de los Estados Unidos aún oculta las evidencias que lo demuestran. Gracias por acompañarnos. Esto fue Tercer Milenio 360 Internacional y yo lo espero aquí mañana a las 8:30 de la noche en Tercer Milenio 360. Soy Mauricio Vázquez, buenas noches y buena suerte. Esto fue Tercer Milenio 360 Internacional.